Hay ciertos casos de errores que se consideran errores especiales dentro de los errores de tipo. Están identificados por la dogmática penal desde hace mucho tiempo y se proponen ciertas soluciones para esos casos. Son los llamados supuestos de error in personam, aberratio ictus, dolus generalis. Generalmente tienen estas denominaciones en latín. Vamos a explicar cada uno de estos supuestos y las formas de solución. Generalmente el error de tipo recae sobre el nexo causal. Ese es el caso de error de tipo más tradicional o más común. El autor no sabe, por ejemplo, que el arma está cargada, por eso al manipularla mata a otro o le provoca una lesión a otro. El error no sabe que eso que le está dando a su amigo es una sustancia que le va a provocar la muerte o alguna lesión. Ese error sobre el curso causal lleva a excluir el dolo siempre y cuando sea un error esencial sobre el curso causal. ¿Qué significa eso? Que los errores que no sean esenciales, los errores irrelevantes sobre el curso causal, tampoco excluyen el dolo, no son considerados errores de tipo. Si el autor se equivoca sobre algo que es irrelevante en ese curso causal, que no es determinante en ese curso causal, eso no se considera un error de tipo que excluye el dolo. Por ejemplo, el sujeto A le dispara a B con intenciones además de provocarle la muerte o representándose de que le va a provocar la muerte, pero en su plan de acción él considera que le está disparando al corazón. ¿Y qué pasaría si en realidad el disparo no da en el corazón, sino que da en otros órganos vitales, como podría ser los pulmones? Y entonces se produce la muerte, pero por la lesión provocada a los pulmones. Entonces, el autor podría decir que tiene un error sobre el curso causal. Fíjense que él pensaba estar matando por un disparo al corazón y por las lesiones que ese proyectil hubieran provocado en el corazón. Pero ¿qué pasa si erró en su plan de acción y ese proyectil dio en los pulmones, pero que de todas maneras termina causando la muerte a la víctima? Él podría decir que tuvo un error sobre el curso causal, es cierto, pero ese error sobre el curso causal es un error irrelevante. No es un error esencial. No es lo mismo que dijera, bueno, pero yo pensé que el arma estaba descargada o que tenía balas de fogueo para una representación teatral, por ejemplo. Ese error sí hubiera sido esencial y sí hubiera sido relevante para excluir el dolo. Entonces, en los casos de error sobre el nexo causal o sobre el curso causal, hay que ver si es un error relevante. Solo los errores relevantes son los que excluyen el dolo en estos casos. Se pueden dar muchos ejemplos y este tema tiene vinculación también con lo que vimos en la imputación objetiva en relación a la clase de riesgos que genera el autor cuando crea un riesgo jurídicamente desvalorado. Por ejemplo, si el sujeto A empuja a B desde un puente muy alto, ¿no? Crea una cantidad de riesgos, no solamente el riesgo de que esta persona muera por el golpe al caer al agua, sino también el riesgo de que muera ahogado después de caer al agua, o el riesgo de que muera de frío si es que el agua estaba muy fría. Es decir, que no es un solo riesgo el que está creando, sino que son varios dentro de las posibilidades de lo razonable desde una perspectiva ex ante, es decir, antes de realizar ese acto. Entonces, en ese lugar tenemos que ponernos para analizar la conducta del autor. ¿Qué clases de riesgos implica esa conducta? Y además, ¿qué se pudo haber representado el autor al realizar esa conducta? Entonces, si el autor se representó un riesgo distinto, habrá que ver si hay un error esencial o no esencial con respecto a la producción del resultado. Bien, entonces, solo los errores esenciales sobre el curso causal son los que van a excluir el dolo y que nos van a llevar a un error de tipo como excluyente del dolo.
El error in personam, o también llamado por algunos error en el objeto, es un caso especial de error que ha generado una discusión en la doctrina y hay por lo menos dos propuestas de solución para los casos de error in personam. En realidad, la mayoría está de acuerdo en que se solucionan de una manera determinada, pero habría excepciones en algunas figuras penales especiales. ¿De qué se trata el error in personam o error en el objeto? En el error in personam no hay un error sobre el curso causal. Es decir, el sujeto sabe lo que está haciendo, sabe el resultado que va a provocar, pero su error radica en la identidad de la persona contra quien se dirige o en la titularidad del bien jurídico del objeto contra el cual se dirige. Por ejemplo, A quiere matar a la persona que tiene enfrente. Él piensa que es su vecino a quien odia y quiere matar desde hace tiempo, entonces dispara con su arma de fuego y mata a esa persona. Cuando se acerca se da cuenta de que no era B, sino otro muy parecido físicamente, vamos a llamarle el sujeto C. Entonces A mató a C y quería matar a B. Él podría decir: yo tuve un error, yo no quise matar a C. Claro, pero usted sabía lo que estaba haciendo, usted sabía que estaba matando a una persona. Desde la óptica del tipo penal del artículo 79, por eso es importante, como decíamos anteriormente, es importante siempre colocar correctamente los elementos objetivos del tipo penal, porque de eso después va a depender el dolo de esa figura penal. En la figura del homicidio simple, los elementos objetivos son simplemente realizar una acción que provoca un resultado muerte y entre esa acción y resultado exista relación de causalidad y de imputación objetiva. Pero no forma parte del tipo objetivo del artículo 79 la identidad de la persona a quien se está matando o se quiere matar. Entonces, en este ejemplo, el autor dispara contra C creyendo que era B. Ese error es irrelevante. Es un error que no va a excluir la tipicidad ni va a incidir de ningún modo en la tipicidad, porque de todas maneras el autor ha matado a una persona y sabía que estaba matando a una persona. No importa a quién pensaba que estaba matando. Eso para el tipo penal del homicidio simple es irrelevante. Lo mismo podría pasar con un ejemplo cambiando la figura penal. Por ejemplo, en vez de pensar en un homicidio, pensemos en un delito de daño. Ahora el autor quiere provocarle un daño a su vecino, entonces le mata al perro, dispara con el arma de fuego contra el perro, que cree que es del vecino, y después de hacerlo, después de matar al perro, se da cuenta de que ese perro no es el perro del vecino a quien quería matar para provocarle un daño, sino que es un perro de otra persona, que viene a reclamarle y lo denuncia por el delito de daño. Bien, este también es un error en el objeto y este error es irrelevante porque desde el punto de vista de la figura del delito de daño no hace falta que el autor sepa a quién pertenece la cosa que está dañando. Entonces, un error sobre la titularidad de la cosa mueble que se está dañando o afectando es un error irrelevante desde el punto de vista de esta figura penal. Ahora, en algunos casos, el error in personam o en el objeto sí puede ser relevante a los efectos de excluir parte de la tipicidad o formas de tipicidad. ¿Cuándo es relevante? Cuando desde la óptica de la figura penal misma se considera la titularidad del bien jurídico o la identidad del sujeto afectado como un elemento objetivo del tipo penal. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso del homicidio agravado. El homicidio simple dice el que matare a otro, artículo 79. Pero el homicidio agravado en el artículo 80, inciso primero, dice es más grave el homicidio cuando se mate al ascendiente, descendiente, al padre, al hijo. Entonces, ¿qué pasa ahora si el sujeto A quiere matar al vecino pero termina matando a su propio hijo, por ejemplo, ¿no? Hay un error en la identidad, pero el autor sabe que está disparando contra ese que tiene enfrente. Bien, ahora sí, en este caso, en estos casos, el error in personam es relevante. Es relevante porque objetivamente se va a dar el homicidio agravado. El autor mató a otro y ese otro es su hijo.
su descendiente, como dice el 80, inciso primero. Pero el autor se representó solo la primera parte del tipo objetivo, que es matar a otro. No se representó que ese otro era su hijo, entonces no se puede aplicar la agravante. Vean entonces como en este caso el error sobre la identidad sí tiene relevancia a efectos de excluir la agravante. Solo se le va a imputar entonces a esta persona el homicidio simple, aunque haya matado a su propio hijo. ¿Por qué? Porque no tenía dolo de ese elemento especial que configura la agravante como complemento de la figura básica. Entonces, en algunos casos, el error in personam sí es relevante, por ejemplo, en estas agravantes. Se dice que no es relevante el error in personam cuando se trate de objetos intercambiables o de personas intercambiables desde la óptica del tipo penal, pero sí es relevante cuando se trata de objetos o personas que no son intercambiables desde la óptica del tipo penal que analicemos. Bien, el otro supuesto especial de error es el llamado aberratio ictus o error en el golpe, que significa ahora sí un error sobre el curso causal. El ejemplo típico de la aberratio ictus o error en el golpe es el siguiente. El sujeto A quiere matar a quien tiene enfrente, que es el sujeto B, que es su enemigo. Dispara de tal modo que imaginemos que el sujeto B se mueve, esquiva, o el sujeto A lo hizo mal porque tenía mala puntería, de modo que no va a dar el disparo en el sujeto B, sino en el sujeto C que está atrás. Y termina matando a C. Otra vez A quiere matar a B y mató a C, pero las circunstancias son distintas al error in personam. ¿Por qué? Porque ahora el autor tiene un error sobre el curso causal, no sobre la identidad. En el error in personam, el autor tenía un error sobre la identidad, pero no sobre el curso causal. Él quería matar a ese que estaba ahí y mataba a ese, solo que se equivocó en la identidad. Bueno, en este caso se equivoca respecto al curso causal que se desvía. Por eso se llama error en el golpe o aberratio ictus. Bien, ¿cómo se solucionan estos casos? ¿Hay un error de tipo o no hay un error de tipo? La doctrina penal tradicional más antigua tenía una solución para este caso y decía, bueno, pero él quiso matar a alguien y mató a alguien. Quiso matar a una persona, terminó matando a una persona. Es como que es lo mismo. Quiso matar a B, mató a C, B y C son iguales. Entonces, tuvo dolo y hay que considerarlo como un homicidio doloso consumado. La posición doctrinaria más moderna y de acuerdo a la evolución del concepto de dolo, dice que esa solución no es correcta. En la aberratio ictus el autor tiene un error sobre el curso causal y ese error sobre el curso causal en principio es un error esencial, entonces debe tener relevancia para excluir la imputación de la figura dolosa consumada. Es decir, no se le puede imputar a un homicidio doloso consumado. ¿Por qué? Porque él no sabía que estaba matando a C, que estaba atrás. Él no sabía que podía provocar un resultado de muerte de aquella otra persona que ni siquiera la tenía en vista. Sí tuvo la intención de matar a B, y eso ya merece la pena de la tentativa del delito de homicidio. Entonces, propone la doctrina moderna en estos casos resolverlo como una tentativa de homicidio doloso en concurso con un homicidio culposo, porque ese mismo acto que significa la tentativa de provocar la muerte de la persona a quien quiere matar, de la cual tiene dolo, implica también una imprudencia respecto a la muerte de aquel otro, porque él de haberse comportado con un debido cuidado tendría que haber, parece una contradicción, pero tendría que haberse fijado de que no haya nadie más a quien pudiera matar o lesionar. Entonces, tentativa de homicidio doloso en concurso con un homicidio culposo. Eso es lo que propone la doctrina penal más moderna y considero que es la solución correcta de acuerdo a la evolución del concepto de dolo en la actualidad. Ahora bien, dentro de estos casos de aberratio ictus también se hace una diferenciación en aquellos supuestos en los cuales el sujeto de atrás hubiera estado a la vista del autor. Es decir, cuando el autor hubiera tenido lo que se llama un dolo eventual respecto a la muerte de aquel otro. Algunos autores en este caso al dolo eventual le dicen un dolo alternativo, lo cual significa quería matar a B,
pero también para él era una posibilidad de que muriera C con ese mismo disparo, porque no tenía buena puntería, porque se podía mover, etcétera. Entonces, si eso ocurre y estamos ante un caso de lo que se llama dolo alternativo, dolo eventual sería de manera más general, entonces ahí sí se puede imputar el homicidio a título doloso, aunque exista un error en el golpe, un aberratio ictus. Ahí sí sería correcto. A quiere matar a B, le dispara, pero sabe que también le puede pegar a C que está atrás, y es lo que termina ocurriendo realmente. Bien, ese es un homicidio doloso, con dolo eventual, pero con dolo al fin, entonces como tal suficiente para que se impute en ese caso un homicidio doloso consumado. Una aclaración. En nuestro Código Penal la tentativa del delito tiene una pena menor en relación al delito consumado. No pasa lo mismo en otros códigos penales, donde se equipara la tentativa, por lo menos la tentativa acabada, con los delitos consumados. Entonces, si uno considera que en la solución de la doctrina moderna para la aberratio ictu, que sería injusto que se beneficie porque disparó mal o porque B se movió y terminó matando a C, uno puede decir, bueno, pero qué mal, le van a disminuir la pena porque no le pegó al que quería sino al otro. Bueno, en todo caso eso tiene que ver con la pena de la tentativa en un sistema penal como el nuestro. Para un subjetivista eso no sería problema, porque los subjetivistas dicen que la tentativa del delito doloso ya contiene en sí el mayor disvalor de acción posible, entonces esa tentativa eh, acabada ya merece la misma pena que el delito consumado. Bien, en otros sistemas sería más fácil desde el punto de vista axiológico, desde el valor justicia, resolver estos casos. Pero entonces, en la aberratio ictus tenemos básicamente dos posiciones, resumiendo. La teoría tradicional que dice quiso matar a otro, mató a otro, es igual al error in personam. La teoría más moderna o la posición más moderna que dicen no, ese error en el curso causal es un error esencial, hay que considerarlo, entonces será una tentativa de homicidio en concurso con un homicidio culposo. Ahora, excepcionalmente, en algunos casos, si además tenía dolo eventual del que estaba atrás y terminó muriendo, entonces sería un delito doloso con dolo eventual. Bien, el otro grupo de caso problemático de error es el caso del dolus generalis o dolo general. ¿Qué significa eso? Imaginemos el siguiente ejemplo. El sujeto A quiere matar a B, entonces lo golpea muy fuerte por la cabeza con algún objeto contundente cuando cree que ya está muerto, lo tira desde el puente hacia el río como para ocultar el cadáver, es decir, él piensa que está manipulando un cadáver. Resulta que el sujeto B no murió con ese primer golpe, sino que muere cuando cae al río empujado desde el puente. O sea, hay dos momentos. En el primer momento A quiere matar y en el segundo momento A no quiere matar porque piensa que está manejando un cadáver, una cosa para el derecho penal. ¿Cómo se resuelve ese caso? Si A en definitiva termina matando a B, no en el primer momento en que quería, sino en el segundo, pero termina matándolo y además quería matarlo. Bien, este es el problema del dolus generalis o dolo general. Una posición tradicional más antigua decía, mire, quería matar, terminó matando, es un plan de acción y entonces hay que imputarle el homicidio consumado. La posición más moderna o más actual, y de acuerdo a la evolución del concepto de dolo, diferencia dos momentos y tiene en consideración eso que dijimos en algún momento, que es importante el momento del dolo. El momento del dolo tiene que darse al momento de la conducta, no antes, no después. Entonces, en ese primer momento el autor tuvo dolo de matar, pero no mató. Eso sería una tentativa de homicidio. Y en este segundo momento, cuando tira el cadáver al río y cree que es un cadáver, en realidad es el cuerpo de una persona con vida, no tuvo la prudencia necesaria como para verificar si era una persona viva o no, entonces provoca el homicidio pero con imprudencia, con culpa, no con dolo. Entonces hay que imputar, dice la posición más actual en este caso,
hay que imputar una tentativa de homicidio por el primer acto y un homicidio culposo por este segundo momento. Es importante en estos casos tener en cuenta el plan de acción, por eso el grupo de casos se llama dolus generalis, un dolo general. Imputamos un solo dolo, un solo dolo general, o sea, el autor se supone que tiene dolo en todos esos momentos, o hay que hacer la diferenciación. Bien, parecería que la doctrina moderna, como hace hincapié en esto del momento del dolo, entonces hay que hacer la diferenciación. Tuvo dolo en el primer momento, por eso tentativa de homicidio. No tuvo dolo en el segundo momento, entonces no puede haber un homicidio doloso consumado. El otro problema especial de error es el problema inverso al dolus generalis. Es el llamado adelantamiento del resultado o consumación anticipada. Ahora el autor, imagínense que planea matar a la víctima del siguiente modo. Lo va a golpear en la cabeza para desmayarlo y una vez que esté desmayado, ahí sí le va a aplicar una inyección letal. Entonces inicia la acción el sujeto A contra B, lo golpea para desmayarlo, pero sin darse cuenta o sin saber que ya en ese primer acto le provocó la muerte. Luego, cuando él cree que está desmayado y le inyecta ese veneno mortal, ¿no? El sujeto ya está muerto, es decir, que ya está actuando sobre un muerto. ¿Cómo se resuelve ese caso? Fíjense que acá también hay un problema del momento del dolo. En el momento en el que el sujeto mata no tiene dolo, y cuando sí tiene dolo después, el sujeto ya está muerto. Bien, otra vez acá, hay quienes consideran, bueno, eso es un dolo general, hay que considerar que tuvo dolo, quiso matar y mató. Yo creo que esa posición no es correcta. De acuerdo al concepto actual de dolo, es muy importante el momento del dolo. Entonces, cuando provocó la muerte, no sabía que estaba matando a otro. Ese es un error sobre el curso causal y es un error esencial sobre el curso causal. Entonces, mata con imprudencia. Y después, cuando sí tiene intención de matar, ya la víctima está muerta. Entonces no se puede imputar en ese caso un homicidio doloso. Será un homicidio culposo por el primer acto en concurso con una tentativa, que después vamos a ver, es una tentativa inidónea porque la persona ya está muerta, o incluso para un sector de la doctrina eso ya se considera una conducta atípica porque no se puede matar a quien ya está muerto, ni siquiera puede ser una tentativa inidónea. Bien, estos son los casos especiales de error. Los vimos muy rápidamente. Hay un video entre los videos de los delitos contra las personas en el que se trata de explicar cómo se aplicaría este error in personam y aberratio ictus a los casos especiales de homicidios agravados. Aunque no estén estudiando la parte especial todavía, en ese video les puede servir para ver cómo se aplican estos criterios a los homicidios agravados especialmente.